Vamos a comenzar a ver cómo les ha ido con la lectura de Josué y Jueces. Y bueno, de algunos si tuvo que terminar de leer Reyes, eh, o Esdras, o Nehemías, o lo que quedaba. Bueno, Sí, vamos. yo te voy a decir digamos, Esdras, Nehemías y todos esos, nada todavía. Ujú, también. Josué, bien, Bien, bien. arranqué bien, la verdad que me encantó, en realidad es como que me encantó leerlo, me Claro. pareció muy interesante y bueno, yo había escuchado siempre lo que por ahí Javier nos explicaba, ¿no? Ujú. De cómo está narrada la historia, entre comillas, que es una historia así con un propósito, digamos, catequítico, si decís, ¿no? De recopilar una historia de fe. Claro. Así que me pareció súper interesante. eh, pero bueno, tuve que viajar a Buenos Aires de urgencia, estuve 15 días, así que estuve un poquito corta de tiempo, pero la verdad que ya no por falta de interés, porque realmente me parece que me agarró así un poquito el bichito de seguir Ujú, leyendo, está bien. sino bueno, falta de tiempo. Sí, sí. Bueno, Bueno, yo voy a contar un poco lo que me pasó. Yo venía muy bien leyendo la otra parte, no me acuerdo ahora, pero esta vuelta con Josué, bien, Ujú, pero llegó un momento, y esto es un tema absolutamente personal, supongo que porque vengo de Asís, me saturó tanta sangre. A mí no me gustan las películas de guerra, no me gusta mucho menos la de medioevo, donde todo el mundo pasa cuchillo y demás cosas, y me saturó mucho. mm, No sé qué pasa en Argentina, pero acá el tema de Gaza está muy, muy, muy... Todos los días vemos cosas de que pasa en Gaza y me traspoló a que el pueblo judío es como que no evolucionó. En el fondo, sigue pensando este pensamiento de que la tierra y por indicación es de ellos y no importa, y deshumanizan absolutamente a la gente que está viviendo ahí. Me saturó tanto que cambié de método, un poco fui a lo de Héctor, dejé de leer como hacía en la universidad, que a veces cuando el libro era demasiado denso, me puse a investigar, hice con, bueno, Juanjo sabe que yo trabajo con la IA, hice todo un detalle de quiénes eran los jueces, un tema el tema de las mujeres, pero hice como una investigación paralela porque la lectura me saturó. No sé, o sea, venimos de ya de los anteriores, este tema de que todo se arregla a cuchillo y que Dios es matando al otro, dije, gracias a Dios vino Jesús. Yo coincido con Maru. Fue, Han sido textos por momentos densos, por momentos escalofriantes, porque uno no puede creer las cosas que se ha hecho en defensa de Dios o en contra de Dios, en contra de Yahvé, bueno. La hazaña, realmente la falta de fe, la falta de códigos, realmente, ¿eh? Em, y vemos, eso también se polariza lo que es actualmente, el problema que tienen con la falta de territorios y con la pelea por un territorio, es como que, bueno, no es en vano todo lo que se está viendo ahora si no han tenido una base tan sanguinaria, ¿eh? Realmente. sí, sí. Yo también me sentí no motivado para leer Jueces, Samuel
primera de Reyes y segunda, pero vi los resúmenes que hay, y con los resúmenes que hay me sirvió para desmotivarme para leer el texto, y no leí el texto como debía leerlo, porque me resultó difícil, y coincido con las ponentes anteriores, ver tantas sangre y ceniza me frenan. Yo no cumplí la tarea. Está bien. Bueno, Bueno, yo descubrí lo que eran los jueces, ¿no? Que Ujú. la verdad que desconocía totalmente los jueces y bueno, vi que eran los caudillos defensores de la justicia y cómo se ponen al frente y luchan y después vuelven a su vida normal y cómo dice que viven bajo el espíritu de Jesús. Y también, bueno, es como que me asombra, como dijeron las chicas también, ¿no? Como que todo, o sea, es importante porque realmente es la historia de Israel con algunas acotaciones y cosas medias hollywoodenses, diría por ahí nuestro párroco, pero realmente como muchas de esas cosas siguen todavía y esas guerras y esos odios y todo eso, ¿no? Pero bueno, como que lo hacen en nombre de Dios o a favor o en contra. Ujú. Y bueno, y no sé si en algún momento se encontrará la paz porque hay muchas naciones que no les conviene la paz. Les conviene que siga la guerra en cualquier lado, pero que siga. Y pude hacer los ejercicios de silencio de Maru y la verdad que me gustaron porque me hicieron muy bien. O sea, es como que estaba necesitando esos ejercicios que mandó últimamente. Así que gracias. Bueno, yo también coincido en muchas cosas con lo que dijeron las chicas. Leí Josué, leí Jueces, leí Samuel, leí Reyes. Eh, También coincido, ¿no? Que hay partes muy sangrientas que como que a uno no le gusta, lo ponen mal, pero coincido que me sirvió mucho para... ¿Me fui? ¿Me fui? No, No, estás. No. estoy. Que coincido en que me sirvió por ahí para enterarme, ¿no? Bien, sobre todo los jueces. De Josué Ujú. un poco sabía entre una cosa y otra. Eh, Hubo cosas que me parecieron interesantes y también, como decía Ana, creo, muy interesante hacer los cuadernillos del silencio. Sirven para meditar, para meterse uno adentro y trabajar un poco. Y bueno, y como yo me dio ganas un poquito de seguir leyendo algo más lindo, leí Ruth y me Mm. encantó. Por ejemplo, Ruth me encantó. Leí también Esther, algo de Esther, leí también algo de Judith, un poco la introducción, así como nos dijo tu papá, que vayamos matizando y viendo los títulos en las introducciones. Hice un poco eso, pero bueno, siempre algo saqué, pero coincido con lo que dicen las chicas que por momentos se pone feo, tétrico, tanta sangre, tanta gente que descuartizó a una, que entregó a la otra, que qué sé yo, y siempre vuelven, ¿no? Vuelven a Dios, le prometen cosas y después vuelven a caer y lo vuelven a traicionar y Dios los perdona y bueno, un poco como que se repite, ¿no? Las cosas. Eso sobre todo en jueces, ¿no? Ujú. Pero bueno, de todas maneras creo que fue, para mí, saqué cosas productivas en cuanto a la meditación personal y en cuanto a lo que
uno por ahí no ha leído profundamente antes. Fue interesante. Así que bueno. Yo, bueno, leí Josué, leí el libro Ciudad Biblia, leí la introducción en la Biblia había y leí Josué. Esta vez hice, por lo menos ese, que le decía a Héctor, lo iba leyendo y me iba acordando de una serie que vimos, brasilera, de Josué. Entonces era como que iba viendo las imágenes de lo que pasaba. Lo que me llamó la atención en la lectura, que me lo anoté, vi varias coincidencias con el Evangelio, que por ahí yo me las hice, ¿no? Por ejemplo, las 12 piedras en el Jordán, 12 apóstoles, piedra, Pedro, me imaginaba, ¿no? Y me llamó la atención que cada título terminaba diciendo, las piedras están hasta el día de hoy. La ciudad está hasta el día de hoy. Todo terminaba con hasta el día de hoy. Y cuando Maru decía que siguen igual, Hasta el día de hasta hoy. el día de hoy pensaba. Eso es lo que más me llamó la atención. Jueces, recién lo estaba leyendo, la introducción, porque no llegué. Pero bueno, soy sincera, profesor, doy la cara y no digo, lo miro después. Hay gente que en vez de caminar toma el subte en Ciudad Biblia, pero bueno, está bien. Toma un taxi, un Uber, lo que sea. Está bien. Sí, y más que nada esto. Igualmente me pareció raro, repito, como le dije la otra vez, me parece muy raro cómo lo estructuró Javier Picasa. Cómo antes de Josué y jueces estaba Samuel Reyes, por ahí no, muchas cosas no se entendían, por eso les preparé una línea del tiempo un poquito explicada para saber qué es lo que leímos, cómo se ordena todo y después lo que vamos a seguir leyendo. Por lo menos lo tengo, la línea del tiempo la tengo desde Josué hasta la ocupación romana. Ahí ya nos acercamos al Evangelio. Em, sí, sangre, bueno, no dejó de haber, ni desde Samuel Reyes. Por ahí en Edras y Nehemías ya hubo menos, pero ahí ya hubo más norma y regla. Eh, pero sí, había cosas que no me acordaba de Josué, de jueces. Más que nada los jueces, con estas cosas raras que tenían. Bueno, la historia de Sansón, muy increíble. eh, Poco creíble. Eh, pero después esto de, por ejemplo, de la tragedia de Jefté, porque vieron que siempre está esto de que, bueno, hay promesas con Dios y Dios responde o Dios le dice hacer algo y el otro se compromete todo, pero en Jefté dice, bien, voy a sacrificar al Señor al primero que salga de mi casa si vuelvo victorioso. Pero Dios no responde, no dice nada. Él lo jura ante Dios. Dios no dice nada. Justo va que cuando vuelve Jefté, sale la hija, la única hija que tenía. Jefté no sabía con dónde meterse, pero bueno. eh, pero tampoco tenía por qué cumplirlo. Está bien, se comprometió a lo mejor con los hombres, pero con sus soldados. Pero bueno, por ahí me acuerdo haber leído un librito que decía esto de la fe imperfecta, ¿no? Que tenemos nosotros. Y cuando a veces juramos cosas y que Dios no lo quiere. Bueno, justamente era esto de la historia de Jefté, ¿no? Que bueno, se la mandó. Claro, yo lo que Sí. quería preguntar, porque estuve leyendo también, como que la mirada de estos libros
profética, entiendo yo, de atrás, o sea, del presente hacia el pasado, Ujú, ¿no? O sea, con lo cual lo que, lo que está escrito se escribió después de que pasó. Entonces ya se le da una interpretación como que se lo pone a Dios como causa. Me parece que es lo que hicieron los judíos, ¿no? Se lo pone a Dios en el medio de todo porque es lo que ellos quieren armar su historia de salvación. ujú, Entonces, en el momento que pasó, no sé si estaba Dios, digamos, estaba Dios presente, pero no con letras, no voy a hacer tal cosa, y Dios me contestó, sino que lo miro para atrás y digo, pasó esto ujú. y Dios actuó así y yo lo interpreto como que fue la respuesta de Dios. Entonces, eso por un lado. Eh, Porque, por ejemplo, cuando estaba leyendo lo de Josué que hablaba de los hijos de la prostituta, y yo me preguntaba qué significa, o sea, qué tiene que ver esto. Bueno, por lo que parece es como que estaban los hijos de una prostituta, que vivía junto con los israelíes, y entonces, eh, para explicar el hecho, van a que la prostituta había hecho un pacto y para salvar algunos de los hombres en la guerra, no me acuerdo bien cómo fue, pero como que primero era la consecuencia y después encontrar una causa que justificara, lo mismo que las piedras. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado me llamaba la atención, no me llamaba la atención, digo, la verdad que lo que está pasando ahora, eran tantas tribus, eran tantos pueblos, o sea, no había una organización, eran como un rejunte que, digamos, trataba de armarse, que debe haber sido muy difícil. Yo no llegué al momento de la sangre, así que todavía no me asqué, pero en realidad, bueno, así se resolvían las cosas antiguamente. No había, hasta que llegan los jueces, los reyes y todo, y se establece como una ley, antes era la ley de más fuerte, me parece, no es una visión. Sí, no, no, está bien. Incluso en dos ocasiones jueces va a decir, em, como en aquel momento no había rey, cada uno hacía lo que quería. Y lo dice literal así, y lo termina. El libro de jueces termina, el último párrafo dice eso y lo repite una vez más unos capítulos antes. Por lo menos yo lo leí dos veces prestándole atención. Y sí, después van a ver en la línea de tiempo que les voy a mostrar, habla de confederación. Eh, a ver, los que nos recordamos historia de Argentina, cuando no estaba el Estado Nacional organizado, las provincias, cada una se organizaba a sí mismo y a veces se juntaban en alianzas para pelear contra tal, como pasa en jueces, o se pelean entre sí, como en un momento se agarran todas contra Benjamín, la tribu de Benjamín, y casi que la hacen desaparecer. Eh, pero, pero sí. Sí, yo creo que es un momento histórico en el sentido, eran tribus nómades que empiezan a ser sedentarias y por eso es tan importante el territorio. Sí. Yo entiendo esa parte histórica y me parece también, cuando veo películas del medioevo, no voy a pretender que vengan con la bomba atómica. En esa época todo pasaba por la, por la sangre, porque era lo que había menos médicos, había, no sé si no pasaba por Dios, pero sí pasaba por una religiosidad o espiritualidad. O sea, yo no sé si es cierto que creo que se escribe después con un Mm, propósito muy claro que es unificar el pensamiento, porque estaban en un momento de decadencia cuando se escribe, como para darle relieve, pero que sí había en esa época un tema de que Dios era bueno, había dioses, uno o muchos, pero que el pueblo judío era de los pocos que parecía tender a un único Dios, mientras que todo el resto era dioses así. Eso es un momento histórico que lo comprendo, mm, pero por eso no es que dejo de leer la historia, pero de alguna manera
me traspuso este tema de que los judíos no han avanzado porque la masacre que se está haciendo hoy en Gaza ha deshumanizado absolutamente a aquella otra persona que está viviendo ahí. Y yo no estoy hablando de que si hay buenos o malos, que en toda guerra la hay, pero la parte de niños y lo que es la masacre final que se está haciendo ahora. El matar a niños en el pleno siglo XXI, matar de hambre a niños, creo, y que el resto de la humanidad no reacciona. Nosotros decimos, uy, los nazis, pero el resto de la humanidad, Europa primera, no hay reacción, no hay reacción seria. Y nosotros acá tenemos eso y tenemos Ucrania, que más de lo mismo. Entonces, el tema bélico de esta parte del territorio, y nos estamos armando y estamos volviendo a hacer lo que siempre hacemos, ¿no? Pero yo creo que la teología de la humanidad y que hay que creer que hay un pensamiento hacia un universo mejor, pero a veces cuesta. Hay momentos históricos que cuestan más que otros. Sí, sí, después hay que ver, bueno, nosotros leímos primero los evangelios, ahora cómo pasamos el filtro de Jesús a través de esto. Obviamente hay muchas cosas que descartado, descartado, descartado. O sea, hay que tamizar bastante ahí en, en esos libros históricos sangrientos. O sea, ¿dónde encuentro a Jesús y el reino de Dios ahí? En todo eso. Una de las cosas que por ahí en mis, bueno, lecturas, aprendizajes, reflexiones a lo largo de mis jóvenes años, he juntado, recuerdo ahora, trato de sintetizarlo de esta manera, ¿no? La revelación de Dios se fue dando paulatinamente, ¿no? Entonces, así como nosotros sabemos que Abraham, el hombre de la fe, pasó a ser Abraham, al decir que sí a la propuesta de Dios, Dios no bajó directamente con los chicos, armó un ejército de hagiógrafos en ese momento para escribir los relatos. O sea, eso fue la experiencia del pueblo, desde que salió de Ur de Caldea con todos sus descendientes, pasando por toda la mezcolanza, yendo a Egipto de esclavo, volviendo, todo eso pasándolo así rápidamente. El pueblo de Israel creo que ni siquiera pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ¿sí? Por decir de alguna manera, mucho antes que Israel, como y Jacob, mucho antes que eso, se fue configurando y teniendo que corregir muchos errores como nosotros nos tenemos que corregir, ¿no? Eh, Hay un progreso, si uno estudia la historia, y ahí tenemos el profe de historia que sabe más que yo de historia, que yo siempre me la llevé, pero bueno, esto me ayudó a aprender algunas cosas que, por ejemplo, el código de Hammurabi apareció para evitar el ojo por ojo y diente por diente. Y luego viene después Jesús diciendo poner la otra mejilla. Y, y antes eran sacrificios humanos para un montón de dioses, era el politeísmo. Luego vino la monolatría, o sea, tener a Dios, a un Dios, en este caso podría ser un Yahvé, un Elohim, un El Shaddai, digamos, como principal, pero tener algún otro chiquito en el bolsillo por las dudas que el grande no me esté escuchando, ¿no? Y ahí pasa después recién a un monoteísmo. Entonces, digo, son todos procesos que se van mezclando y van haciendo, en resumidas cuentas, haciendo lo que pueden con lo que tienen. Y creo que es así como nosotros estamos aprendiendo a vivir la vida. Esta frase me quedó de la madre Camila Rolón, que bueno, es la fundadora justamente del colegio donde soy coordinador de pastoral en Rojas, de las Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, que está camino a ser beata, venerable, bueno, por ahí anda la cosa. Esta Camila Rolón era así, o sea, encaraba las cosas y hacía lo que tenía con lo que podía. O sea, hacía lo que podía con lo que tenía. Y esa frase me quedó y me pegó, porque es cierto, muchas veces nos esforzamos a hacer un montón de cosas. Digo, el pueblo de Israel tuvo que aprender desde su propio dolor y salvando las distancias. Ayer justamente mirando, buscando algunas cosas en YouTube, en la televisión, vemos
¿cómo se llamaba? Silencio. Silencio. Una película que está gratuitamente ahí. Es la de los mártires, de una tanda de los mártires de Japón, ¿no? Posterior a los 26 mártires de Japón, se seguía la persecución. Bueno, eh, digo yo, cuando tuve la oportunidad de viajar con la gente del Instituto Raspanti, con los profesores y demás allá a Japón a ver el camino del cristianismo, eh, pasó esto, ¿no? O sea, es como que Japón, para ser hoy quien es el japonés, tuvo que haber pasado por tsunamis, terremotos, persecuciones religiosas, atrocidades terribles. Incluso el último tsunami, como para regalarles esto, y ya con esto no te quito más tiempo, Juanchi, ni equipo. eh, Fíjense cómo sería que el japonés piensa que el chico con deficiencia, o sea, que el discapacitado, es una falla humana y que tiene a alguien discapacitado en la familia, generalmente lo esconden o lo mandan a una de las islas, creo que no sé si es Okinawa, donde hay una institución que los contiene, los contiene. ¿Qué pasó con el tsunami? Este que pasó en 2011. Eh, Cuando los que sobrevivieron, sobrevivieron porque el agua se llevó ricos, pobres, budistas, ateos, sintoístas, o sea, no hubo selección, ¿sí? Le tocó a todo el mundo. Cuando el agua se fue y dejó la vista del desastre, nos contaba quién es hoy Monseñor, un salesiano, eh, Yamanuchi, Miguel Yamanuchi, en aquel momento era sacerdote salesiano, nos hizo de intérprete en algunas ciudades, nos contaba que el japonés empezó a ver que estos chicos discapacitados que habían sido excluidos porque eran deficiencias humanas, errores humanos, ellos también distribuían agua mineral y frazadas a los que habían quedado sin casa, sin nada, de lo que estaban en la calle y colaboraban en formarle los rostros a aquellas personas que habían muerto ahogadas para que cuando viniera un pariente desde otro lugar pudiera reconocerlo, porque la persona se hincha. Al ver eso, la gente que no era discapacitada, ver estos discapacitados haciendo esto, entendió de que son japoneses también. Miren ustedes lo que tuvo que pasar, un desastre, porque fue un desastre lo que pasó con el tsunami, y ahí está, o sea, tuvieron que aprender, tal es así que uno de los artistas famosos después, en Sendai, hizo un recital, un japonés famoso, hizo un recital para juntar fondos para las instituciones que atienden a estos chicos. Si no, hasta ese momento eran como que no existían en la historia. Y uno puede decir, pero tanto progreso, y sí, creo que salvando las distancias a Israel le pasó eso. Iban progresando algunas cosas, pero metían la pata hasta el cogote en el barro con otras, ¿no? Y seguiremos así como humanidad. Qué dolor. Bueno, perdón. No, está bien. Yo creo que esto que vos contás de Japón, o sea, cada uno de los pueblos ha ido teniendo a lo largo de la historia, su cultura, bueno, que lo hace a partir de atrocidades, y nosotros como pueblo también lo tenemos. Pero uno viendo, leyendo haciendo esto, ¿no? Traspolándolo a la realidad, que como que uno se cuestiona eso, se pregunta, pero no aprendieron nada, ¿no? Cuando vemos esto que está pasando en Gaza, es como que van involucionando, es increíble, ¿no? Llegar eh, no sé si a tomar conciencia de lo que realmente son una cultura muy especial, son súper inteligentes, nadie cuestiona eso, pero bueno, ¿qué pasa como cultura, no? Acá acabo de escuchar, me distraje un segundo con la filósofa que se me surgió al lado, me mató. Dije, yo soy el profe de filosofía y ella me mandó una frase, la evolución de los animales, la involución de la humanidad. ¿Qué tal? Sí. Del hombre. Bueno, ¿por qué? ¿Qué vio? Vimos la otra vez que en Australia las gaviotas aprendieron a maullar, Ah, porque hay en las calles expendedores de comida para gatos. Entonces ellas maullan y la comida cae y comen. ¿dónde está eso en la Biblia?
Eh, sí, Ay, sí, dale, dale, Sandra. me quedan les comparto algunas cosas, o sea, bueno, coincido con mucho de lo que han hablado y se me presentaron algunas dudas. No leí nada de lo que teníamos que leer para hoy. Terminé de leer Reyes, lo leí todo, porque me pasó que cuando empecé el segundo de Reyes, Sí. empecé a ver que me parecía que iba a cambiar un poco la cosa. Bueno, un poco cambió, sí. Bueno, algunas cositas. Me quedaron así como una duda sobre la edad de los reyes. ¿Se refiere eh, a la edad cronológica? Dice, asume el rey, asume el rey, qué sé yo, por ejemplo, que les voy a decir, porque bueno, fui anotando los reyes acá, Amasías, que era el hijo del rey anterior, por ejemplo, era en ese caso, de tal edad, ¿era real la edad esa? No, tienen otra cronología. Claro. Ah, Habría, porque sí. habla de 8 años. No, a A ver, ver, habrá pasado así como en la historia que a lo mejor tenía algún familiar o algún consejero que lo acompañaba y bueno, asumía las decisiones hasta que llegara a una edad consciente, que supongo que debe ser los 15, 18 años. Eh, no, sí, sí, a ver, reyes también incluso en otras culturas y a lo largo de la historia han habido reyes pequeños, pero bueno, tenían ese sí, tío o esa persona consejera que ya era más grande y bueno, tomaba las decisiones por el momento. bueno, me llamó la atención porque hay uno Ujú. de 8, hay uno de 12, Sí, de sí, sí, 17, bueno, me llamó un poco la atención eso, ¿cómo sería? claro, Sería que en realidad se moría el padre y se hacía cargo se continuaba, pero bueno, con esa condición como vos decís. claro, sí, sí, En Europa eran los regentes, ¿no? Cuando claro. el rey era nuevo, era muy joven, venían los regentes. Pero no sé si los judíos contaban los años igual, en esa época, igual que nosotros ¿Qué? ahora. Ah, No, porque No Sí, es sé, yo cierto, incluso, los debo haber almanaques han escuchado que cambiado. no era, Sí, son otras cronologías claro, y bueno, y por ejemplo, así como vemos, hablan de Josué que falleció a los 110 años. No es como la cronología nuestra tampoco. ah, claro. ah, ah. Cierto. Bueno, Después el papa más joven tuvo 18 años, el papa Juan XII. Ujú. ajá, 18 años, pero acuérdense que estamos en una época donde los papas o u obispos eran parientes, hijos de, eran más que nada claro. una cuestión, pero nada que ver con lo que hoy tenemos como papas, ¿no? Claro. Claro. Sí, a ver, Eh, eh, lo que tiene el judío y que sigue trayendo es que ellos usan el calendario lunar. Nosotros tenemos el calendario solar desde Bien. el 1000, el gregoriano. ajá, Em, Tierra. pero por eso, cuando vos lees, por ejemplo, en los evangelios, y creo que era Lucas el que más decía los meses y todo, vas a ver el mes de Nisan, el mes de no sé qué. Bueno, eso Ujú. no sé a qué correspondería. Vieron que a veces el año judío coincide con nosotros, a veces no, o está muy separado. O claro. la Pascua judía coincide con nosotros y a veces no. Sí. Pero es más que nada por esto, porque tienen un calendario lunar. Ahora sí, nosotros cuando empecemos a ver Génesis, vamos a ver que incluso Matusalén casi llega a los 1000 años, Ujú. por eso más viejo que Matusalén, se dice, Ah, pero claro. justamente porque esto de como que fue reduciendo la edad en la humanidad fue como consecuencia de continuar con la línea del pecado. Mm, Eh, pero bueno, también esto de que haya reyes de 80 años que estén peleando guerras, claro, hoy es imposible. Eh, sí, sí. por eso es cuestión de otras Una lecturas. pequeña acotación. Esto del número 900 en Matusalén, como otros tantos números en la Biblia, se estudia Sí, desde la gematría.
y es un significado del número, no es el número en sí real. Así como los 12 tampoco son 12, sino que son los elegidos, ¿sí? Bueno, y así como el 144.000 que se van a salvar, que no son 144.000, sino que implica 12 por 12 por 1000, todo tiene que ver con la gematría. Y 900, el número dedicado a Dios es el número 1000. Entonces 900 es porque era tan sabio, tan prudente, tan puro, tan santo que casi era Dios, de alguna Cerca manera. de Dios, sí. Exactamente. Ujú. Bueno, Bueno, incluso, sí, dale, Sandra. no, 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 aclara, aclara, aclara. No, es que incluso con esto de la gematría, si nos metiéramos más profundo, el número de David, del nombre de David, así en número de gematría, da el mismo que Jesús, el mismo resultado. Había leído por ahí una vez. ¿Cómo es, Eh, cómo es la palabra que dijo recién Héctor? gematría se escribe. Sí, Gematría. gematría, igual se puede mencionar G o G, pero, Bien, pero sí. para leer un poco. Mm. Em, Después me llama la atención esta pregunta, bueno, lo mismo que observó tu mamá con respecto a que dice esto de que se ve hasta en el día de hoy. Yo digo, ¿eso tiene que ver con la traducción? ¿Con qué? No, Porque, capaz que sea algo más histórico, pero habría que pensar en el redactor de ese momento que 5, 6, 7 siglos después haya puesto bien. Lo que vos ves ahora fue de aquel entonces. ajá, Eso. sí. Bueno, después una pregunta que se repite, creo Ujú. que en cada uno de los textos que van separando con títulos, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? ¿Me ayudan a entender esa parte? Porque no, o sea, hay un acontecimiento o sucede algo y entonces se hacen esa pregunta, Ujú. pero se repite en Sí, ante todos hasta los lo que, reyes. Sí. en todo Reyes y Samuel, no sé, no me acuerdo, creo que de Samuel también ya había sacado yo. Claro, capaz Ahora que no con lo la tengo. historia de Saúl y a partir de ahí con todos los reyes como que termina así. Sí, capaz que tenían un registro aparte, además de la Biblia, que es la parte más, la interpretación teológica de la historia, ¿no? Esto que Ajá, decía Mercedes, mencionaba Mercedes al principio, que sí, o sea, es capaz que hubieron otros escritos aparte donde profundizaban aún más porque recordemos más mm, que nada en estos reinados, en estas monarquías, habían escribas que iban relatando hasta cuántas veces iban al baño los reyes. Eh, claro, pero, pero bueno, eso no es parte de la Biblia. Por lo menos mal que no lo claro. agregaron a la Biblia. Sí, cuántos pasaron a cuchillo, cuánto. Eso sí, lo Sí, sí, agregaron. sí, sí, Eh, sí, Y la expresión esa de cuántos pasaron a cuchillo se reitera no sé cuántas sí, veces sí, en sí, sí, estos sí. sí. textos que hemos visto. Sí, tanto Mm, en Josué, jueces, como en Reyes, Sí, 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 pasaron la ciudad a cuchillo. sí. sí, sí, Mm. sí. Em, y el Bien. libro que aparece en Reyes, Sí. y ahí me dio la sensación de que la cosa iba a cambiar. Digo, bueno, a Ujú. ver, ese libro todavía me quedó la duda, me parece que voy a tener que volver. ¿Cuál? ¿El de De, Josías? sí, Bien. En sí, eso, perfecto. Em, Después de Samuel, cuando empieza otra vez Israel, ya tenía el templo construido, el edificio sí, físico, el edificio de piedra, de todo eso. sí, Cuando Cuando Samuel muere y se dividen los dos reinos y empieza a pasar el tiempo y esto de que también los reyes iban y venían con, eh,
con que, bueno, los santuarios locales, los otros dioses, las estatuitas que se hacían y todo, o los dioses familiares, como se nombra ahí en Jueces, los reyes al asumir más eso y incluso hasta tener sacerdotes de esas otras creencias, algunos se animaron hasta usar el templo de Dios como la casa de Dios que construyó David, como eso, y profanaron el templo. Eh, Recordemos que los judíos tienen una sección aparte, como si fuera nuestra sacristía, en donde nosotros tenemos el copón con las hostias consagradas, ellos tienen la Torá escondida, de la que solamente la saca el, el El rabino, rabino. el rabino, el rabino de ese lugar. Capaz que si después este video lo veo un judío me mata porque estoy diciendo cualquier cansada. O es de lo que yo escuché o interprete, no sé. Pero ellos tienen como esa sección aparte y escondida. Yo creo que en ese momento tenían lo mismo, además de donde estaba el arca de la alianza y todo, eh, en la cual en estas modificaciones que hicieron dentro del templo, capaz que para meter otras figuritas, quedó como tapado y sellado en un lugar, y la ley escrita quedó olvidada. Llega este Josías, que es uno de los pocos reyes que trató de hacer las cosas, hizo lo bueno en los ojos de Dios, como dicen, ¿no? Va repitiendo el libro de Reyes, em, que en un momento, en esta reconstrucción, refacción que hacen, encuentran eso. Y dicen, ah, ¿y esto qué es? Bien, de ahí comienza lo de la tradición deuterocanónica. O sea, todo lo que venía haciendo Israel a partir de Israel, perdón, sería ya el reino de Judá. Todo lo que venían haciendo los judíos de Judá, a partir de Josías se empezaron a volver a hacer todo de vuelta. O sea, leyeron todo, volvieron a celebrar la Pascua porque decían que no se celebraba desde no sé cuánto hacen y no sé si desde Josué no se celebraba. Em, bueno, volvieron a celebrar una sola Pascua, creo. Pero pues volvieron a reactivar esto de, bueno, las leyes de Dios vamos a respetar esto. Y es de donde surge la tradición deuterocanónica. Em, Nosotros si agarramos el Antiguo Testamento tenemos la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición sacerdotal y la deuterocanónica. La tradición yavista y eloísta, la yavista es la que hace más a un Dios más humano, más características eh, humanas. La eloísta es la que lo endiosa un poco más, lo separa un poco más del humano. Eso lo vamos a ver más en Génesis, que por ahí se van repitiendo cosas, pero Dios es más, actúa distinto o se refieren distintas cosas. Igualmente, tengo material de años pasados, lo podemos refrescar eso en algún momento, les puedo compartir algo. Después la tradición deuterocanónica es la que ocurre a partir de Josías, de la reforma cultal, cultual de Josías, y la sacerdotal es la que surge después en el exilio, que es la que ahí los sacerdotes iban escribiendo todo y reinterpretando, o volviendo a reescribir y reinterpretar las cosas a partir de una mirada más culto sacerdotal. La deuterocanónica no es tan sacerdotal, pero sí con esto de, bueno, volver a las viejas normas que nos enseñó Moisés. Eh, ¿Claro hasta ahí o confundí un poquito? Bien. Entonces, Una José pregunta, lo que hace, sí, eso de lo de la teología es lo mismo deuterocanónica. es lo mismo que habla que todos estos de jueces y todo eso es de esa parte de la teología, digamos.
¿Cómo Es que? posterior. No, esto me parece que es posterior. Deuteronómica, Entonces, dice. en el libro en el libro decía que era la teología de Deuteronomio. ¿Es lo mismo que estamos hablando? Deuterocanónica debería ser. Mm, Jueces. Dice, en base a una teología de tipo deuteronomista. No sé si estamos hablando de lo mismo. Ah, sí, De Centrada en el Deuteronomio. cumplimiento de la ley y el castigo de no cumplirla. Eso habla en el encabezado de jueces. bien. Sí, no me acuerdo bien ahora si es deuterocanónica o deuteronomista. Creo, Vale, no, por ahí se dice de las dos maneras. claro. Acá en España estamos acostumbrados Claro. que se Sí, puede decir de dos igualmente. maneras. Perdón, Sí. deuterocanónico, o sea, lo que confunde a lo mejor es el deutero, que Mm, significa segundo, Sí. sí. y Deuteronomio, segunda ley, y deuterocanónico son los libros, los 7 libros que no entraron en el canon que no es sionista. Que Por serían eso Tobías, nosotros tenemos, Macabeos, todo eso. claro, nosotros tenemos una Biblia de 73 libros y los evangélicos de 66. ¿Por qué? Porque los libros que estaban escritos o por hagiógrafos en la diáspora, ellos tenían miedo de que estuvieran contaminados. Por eso mismo, no se los aceptaron. Que Vale, son no los- sé si es lo mismo. Acá habla de teología tipo Sí, deuteronomista. sí, sí, puede que sea entonces deuteronomista. No, no en base, no. Después investigo bien, porque ahí veía, me acuerdo que en el archivo que había armado, en las diapositivas, incluso tenía ejemplos de cada tradición. Capaz que sea, ahora estoy más en duda y capaz que sea más deuteronomista. Después Eh, nos mandás. Sí, 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 después lo mando y de última explico un poquito más por audio. Bueno, volviendo, en esa reforma cultural, en esa reforma de culto, es justamente coincide con el ministerio de Jeremías, del profeta Jeremías. Incluso van a ver que antes de Jeremías estuvo Sofonías y el trabajo profético de Sofonías ayudó para que después, cuando apareciera Josías, el rey Josías, y dijera, no, vamos a volver a esto, junto con Jeremías, se llevara todo adelante. O sea, como que Sofonías ayudó a esa reforma cultural o teológica que tuvieron. Bueno, y después vinieron 2 o 3 reyes más y ya ahí Nabucodonosor los mandó a Babilonia. No, no duraron mucho. Em, bien, ahora que hicimos un poquito de historia, ¿algo más, Sandra? ¿Alguna duda más? Me gusta que vengan con estas preguntas. Bueno, duda, capaz que tengo más. Otra cosa Mm. es que vi, a ver si estoy bien, o ya se me olvidé del otro rey, aparecen los sacerdotes en esta última parte de Reyes. Aparecen y empiezan a tener parte, cuando no existían, no lo había leído todavía. Em, Eran los reyes, eh, no sé si es que si sí, no, lo pesqué ahí o no. no, no, incluso sacerdote sabía desde antes. O sea, sacerdote considera desde Pero Aarón. no tenían, sí, O sea, Aarón recién con posiblemente, pero digo, Moisés. no tenían incumbencia acá en la primera parte que leímos. No No, aparecían. no se los menciona mucho, por ahí aparece alguno que Ah, hace algo, pero que sí había, porque eran los únicos que podían entrar al templo para los sacrificios, ajá, ayudados por los levitas. bien, Los bueno, levitas, perfecto. los que pudieron llegar a leer jueces, Josué y jueces, los levitas no iban a tener territorio. Tenían algunas ciudades marcadas dentro de cada tribu,
de cada territorio, de cada tribu, pero no tenían territorio así como Benjamín, Judá, Rubén, todos. Ujú. Y eran los dedicados, eran descendientes de Aarón y de los hijos de Aarón dedicados al culto. Ellos eran los que hacían el sacrificio, los holocaustos y todo eso. Si nosotros vamos, no es para que vayan ahora, pero por ejemplo, Elí, que es el sacerdote que recibe a Samuel, perdón, era un sacerdote y Sí. tenía dos hijos que también eran sacerdotes y trabajaban en esto del templo. Incluso el efod, que mencionan en algunos lados, era una plaquita de 12 piedras que representaban a las 12 tribus y eso lo tenían los sacerdotes. Hay algunos que eso se lo hicieron y se lo pusieron porque sí, y vemos que, bueno, eran los que más o menos desobedecían a Dios. Em, Una pregunta, entonces los levitas podían ejercer, por decirlo de alguna manera, en cualquiera de las tribus, ellos no pertenecían a una tribu, o por lo menos pertenecían, pero no, como ahí el territorio es tan importante y ellos no tienen territorio, claro. a mí me quedó eso pendiente Ujú. también cuando lo leí. Bien. Es por Em, eso. claro, los levitas son de la tribu de Leví, uno de los hijos de Ah, Jacob, uno de los ah, dos hermanos de las 12 tribus, ¿no? sí. Pero los levitas no tenían territorio fijo. En Josué se nombra que marcan algunas ciudades refugio, creo que le dicen, o ciudades de resguardo, para la gente que cometió un asesinato sin querer. Entonces, yo asesino sin querer, vamos a decirle así, para que no se vengan de mí, yo me escapaba a una de esas ciudades marcadas, que todas las tribus, todos los territorios tenían algunas ciudades marcadas así. Yo me escapaba ahí y era hasta que el sacerdote muriera o no sé qué pasaba. Y recién ahí, no me acuerdo bien cómo era. Y recién ahí yo como asesino podía volver tranquilo a mi ciudad, sin que el familiar se la agarre contra mí. Y yo creo que podía pagar una fianza o algo como para tener la clemencia, el perdón. El Eran perdón como ante el familiar. eran como principios de impunidad. Claro, algo así. No me acuerdo ahora bien dónde está. Em, pero en Josué, eh, También aparece uno, sí, Juan, sí, sí, el que me llamó la atención también, un levita de Belén, sacerdote de Micá, que se refugia en, eh, había dejado la ciudad en Belén de Judá, había dejado Belén sí, y llega y se establece ahí, sí. toma su residencia en, En Dan creo que era, ¿no? claro, en Dan, sí, Mm, ahí en Dan, en la tribu de Dan. Ahí se sí, refugia este levita, que es un sacerdote de Micá, no sé, sí, pero sí. bueno, que lo nombran bastante. Mm, Que yo ahora estaba recordando cuando ustedes hablaban, lo busqué acá un poquito porque no me acordaba bien por dónde era, están jueces, claro. en el apéndice 2. Sí, que Micah lo recibe porque estaba de paso y le dice, no, quédate y sé mi sacerdote. Sí, Y le hace un efod y exacto. todo. Sí, Eh, sí, sí. sí. Em, Acá lo En Josué encontré. Estas ciudades de 21 creo que es. refugio. Perdón, Maru, ¿sí? Josué 21 creo que es, ¿no? Sí, es 20. Vale. El 20 porque después en la 21 es la de todas las ciudades que les tocaba a los levitas. También había ciudades propias de los levitas, dentro de los territorios de las tribus. En estas ciudades de refugio, con esto que yo decía del asesino sin querer, eh, dice que si ese asesino llegaba a la ciudad, la gente de ahí no lo podía entregar al vengador, al que quería vengar al asesinado.
El homicida permanecerá allí hasta cuando comparezca ante la asamblea para ser juzgado o hasta la muerte del sumo sacerdote, que por entonces esté en funciones. Entonces podrá regresar a su ciudad, a su casa o al lugar del cual huyó. Bueno, y después de ahí eligieron algunas ciudades para que sean eso. Pero sí, los levitas eran estos que ejercían el culto. Dentro de los levitas se elegían los sacerdotes, y los sacerdotes eran los que más podían entrar al templo y al lugar más sagrado del templo. Después los levitas, bueno, ayudaban ahí con la carnicería de los sacrificios. Eh, que es, hay imágenes que el sacerdote se viste de blanco y tiene cosas azules, además del efod y a lo mejor un gorrito, y el levita solo tenía como una casulla blanca y listo. Era ya como más un ayudante, pero era de la tribu de Leví. Eh, Juan Bautista era de la tribu de Leví, pero no quiso asumir ese rol, porque el padre era sacerdote, Zacarías era sacerdote, incluso cuando recibe la noticia de que su mujer iba a quedar embarazada, justo le había tocado hacer ese rito que era propio de los sacerdotes, que les tocaba una vez cada tanto a alguna, iban rotando. Pero bueno, ya capaz que muchas cosas habían cambiado, porque después del exilio Esdras y Nehemías es cuando pusieron el culto mucho más estricto y las reglas mucho más estrictas. Eh, y ahora que les voy a mostrar eso, la línea del tiempo, ¿alguna pregunta más? Digo, así no nos pasamos de las 20:30. Bien, bueno, les muestro. Más que nada es ayuda para ustedes para que se ubiquen, más que nada porque estuvimos viendo la historia de atrás para adelante y de arriba abajo. Em, a ver que los quiero acomodar ustedes. Acá, bien. Incluso como ven, acá está en el mapa de las 12 tribus. Lo dividí, la línea de tiempo la dividí en dos partes. Las fechas obviamente son aproximadas. Em, pero Ellos bueno, van ubicando, lo que hemos estado leyendo, por ejemplo, van ubicando siglo XII. claro, exactamente. Ahí lo vamos a ver, que tiene fechas de todo y además los libros en los que aparece lo que leímos. Como ven, en esta parte, eh, bueno, cuando Moisés no entra en la tierra prometida, pero empieza a tomar algunas zonas que son parte de algunas tribus. Por ejemplo, la que decía que era de Gad, Rubén y la mitad de Manasés, o sea, esta parte, no es lo que era la tierra prometida, pero ya habían conquistado estas zonas, donde mientras estaba Moisés vivo. Después de que muere Moisés y asume Josué, Josué le dice a la tribu de Gad, Rubén y la mitad de Manasés, porque encima lo dice así, vengan, ayuden a las otras tribus a conquistar sus lugares, después ustedes se vuelven tranquilos a su lado, que dividía el Jordán, ¿no? Esto del medio. Bien, bien, tenemos la conquista de Canaán, que es la época de Josué. Yo les quiero mostrar, antes que conquisten todos los lugares, o antes que aparezca Israel o los hebreos, fíjense, esto es lo que era Canaán, Filistea, Edom, Moab, los amorreos, y fíjense que hay como dos reinos de amorreos, Galaad, la zona, Amón, que bueno, después están los otros, ¿no? Amorreos, el Negev, los amalequitas, kenitas, hueveos, a veces los van nombrando. Bueno, esto es un poco para que se ubiquen, los jebuseos, eran como distintas zonas dentro de lo que era todo Canaán.
Ahora sí, volviendo a esto de la conquista de Canaán por Josué, sí, nos ubicamos en el siglo XIII antes de Cristo, en el 2050, perdón, 1250, 1200, y ahí sí vemos esto de Josué liderando la división de las tribus y el establecimiento, como decíamos antes, esto de la confederación tribal, que después en Jueces dice, bueno, cada uno hace las suyas, porque no había un rey. Después en la época de los jueces tenemos, bueno, del 1200 al 1050 antes de Cristo, ahí vamos a tener los libros de jueces y dentro de esa historia de los jueces ubicamos la historia de Ruth. Después, ahora cuando la leamos, si leyeron jueces, se van a ubicar un poquito más de todo lo que va diciendo. Pero bueno, Ruth hay que tener en cuenta que es un escrito contestatario, contradictorio, por así decirlo, a las reglas que habían impuesto Esdras y Nehemías. En esto de que, bien, ahora sí, volviendo del exilio, sabiendo que Dios nos mandó al exilio porque no estábamos respetando sus leyes, Esdras y Nehemías se pusieron más estrictos y dijeron, esto se respeta a rajatabla. Y es cuando se prohibieron, y en el libro de Esdras está, porque Nehemías es más político de la reconstrucción de Jerusalén y las murallas. Esdras es más teológico y de normas de culto y todo. Bueno, en Esdras está esto de que el israelita no se puede casar con mujeres o con hombres o mujeres extranjeros. Y si las tuvieron, que se divorcien. Si tuvieron hijos, que se vayan. Justamente cuando leamos Ruth, es una mujer extranjera que decide por sí misma formar parte del pueblo y de la fe de Israel. Entonces se entiende como que Ruth, si van a leer la introducción del libro, Ruth, el escritor, lo hace con una forma contestataria y contradictoria a las normas que impone Esdras. Pero bueno, en tiempo histórico, por así decirlo, la historia de Ruth se ubica en Jueces. Bien, acá Israel vive como una confederación sin un gobierno central y aparecen estos jueces carismáticos, estos tipos de caudillos como los que tuvimos en la Argentina nosotros, que lideran en tiempos de crisis. A veces vieron que cuando decía los pueblos sometían a Israel, Israel clamaba y aparecía Jefté, aparecía Jerubal, bueno, Sansón y todos esos. Un detalle que no mencioné, que no va con esto de la línea del tiempo. El relato del nacimiento de Sansón, como el de, no, sí, no me acuerdo si Samuel o de, no, bueno, el relato de Sansón es muy parecido a la anunciación que tiene Zacarías y María. Era un recurso Sí. literario que se usaba. Si nos ponemos a comparar esas anunciaciones, tanto la de perdón, la de Sansón como la de Juan y Jesús, es un recurso literario que se usaba en ese momento para eh, contar épicamente el origen de ese personaje. Juan, el Bautista, Jesús, Sansón, ¿sí? O sea, los que escribieron esos... Siempre Sí, aparece un ángel. sí. Incluso la estructura. Esto de que esa persona o no tuvo relaciones o no podía tener hijos, como pasó en este caso de la esterilidad con la madre de Sansón y Isabel. Bien, Ujú.
No pasó, bueno, no podían tener hijos, aparece este ángel, como decís, Pachi, bueno, y le dice que sí, vas a tener un hijo, pero ¿cómo puede ser si y aparece esta negación? Que María la tuvo en parte, eh, este cuestionar, pero ¿cómo si no tuve relaciones con ningún hombre? María no era estéril, pero era virgen. Bueno, y después está esto de que no, que Dios va a hacer, hace esto, como le dice a la mamá de Sansón, que no tome alcohol, que cuide de no pasar cuchillos sobre su cabeza. O bueno, Zacarías también ofrece, muestra una objeción, el pobre se queda mudo. María también pone un ahí, pero sucede que, pero no le hace nada. Eh, Pero bueno, Zacarías seguía negando, ¿no? Seguía cuestionando, ¿no? No dijo, bueno, sí. eh, la mamá de Sansón, no me acuerdo ahora el nombre, y, y María dijeron, bueno, genial, dale, bien. Pero eso, es un recurso literario que se usaba para contar el origen épico de estos personajes importantes. Bien, bueno, y en este caso tenemos este ciclo de pecado, opresión, clamor, liberación. Era este ciclo en lo que se acostumbraron a vivir los israelitas. Recién ahí después sí, con Samuel comienza a aparecer esto de la monarquía unida, como hemos leído en los dos libros de Samuel y en el libro de Reyes, donde están Saúl, David y Salomón. Bueno, ahí están lo que hace cada uno, ya lo hemos leído. Em, y después ahí recién, con los hijos de Salomón, aparece la división del reino. Solo tres reyes mantuvieron la unidad. David fue el que más expansión tuvo, territorial, pero bueno, con sus nietos no anduvo bien la cosa y se dividieron los reinos en dos, como hemos leído a partir de Primera de Reyes, capítulo 12. Y esto ya nos ubicamos en el 930 a.C. Eh, bueno, las respectivas capitales. Y fíjense que en el norte estaban las 10 tribus, que no eran Judá y Benjamín. No cuenten los levitas. Los levitas estaban acá y allá. Em, Ustedes me dirán, pero entonces, ¿cómo 12 si Leví no contaba como territorio? Pero se contaban los dos hijos de José, Manasés y Efraín. Ahí completan los 12 más esa tribu de Leví que estaba ahí de comodín. Bueno, la historia, hemos visto el paralelo de la historia del Reino del Norte y el Reino del Sur, o también dicho el Reino de Israel al norte y el Reino de Judá al sur. Bueno, Primera y Segunda de Reyes, la inestabilidad política que hubo, fíjense que ahí se agrega que estuvo la crítica profética en el norte de Elías, claro que ahí tuvimos los ciclos de Elías y Eliseo, estuvo Elías, Oseas y Amós. Después vamos a leer los reyes, perdón, los profetas. Bueno, la caída en el 722 a.C. con el imperio asirio. Que también esto de los deportaban, se los llevaban para su territorio. El reino de Judá siguió unos 200 años más. En esta historia está, bueno, los libros de crónicas, que eso lo vamos a obviar porque repite lo de Reyes de otra manera. Y también está Jeremías. Jeremías presencia la caída de Jerusalén. Y creo que las dos. Y a Jeremías lo deportan, se lo llevan en la segunda. Eh,
que Jeremías tenía un discípulo, que es el otro, que era Baruc, que aparece el libro de Baruc en la Biblia, otro profético, y es el que se queda cuidando al pueblo. Y en eso Jeremías también hace las lamentaciones. Bueno, acá como decíamos, tenemos unos muy pocos reyes fieles, Ezequías y Josías, que es lo que se puede decir, hicieron lo bueno en los ojos de Dios, según dicen los libros, y el resto hicieron lo malo en los ojos de Dios como sus padres tanto, o peor que sus padres. Bien, acá trabajan Isaías, Jeremías, Sofonías, Habacuc, que después, bueno, eso los leeremos. Como decíamos, está esta reforma religiosa y el Judá ofrece esta resistencia a Siria. Después Asiria es conquistada por Babilonia y bueno, y Babilonia es la que después deporta en el 586 a, eh, al pueblo de Judá que quedaba, Judá y Benjamín. Destrucción del templo, hubieron dos conquistas, como hemos leído, dos ataques en la que se fue deportando una parte de la población y después se deportó la otra y se dejó todo el pueblo pobre en el territorio. Perdón. Voy a sacar esto. Bien, seguimos ahora desde el exilio a la ocupación romana. Fíjense que estuvieron unos 50 años deportados. Durante la deportación vamos a tener, bueno, Jeremías, Ezequiel, que hay profetas que tienen su trabajo profético en Babilonia. Bueno, las Lamentaciones, que es otro libro de Jeremías, y Daniel, que Daniel ayudó a enviar, incluso fue, después lo vamos a leer, como repito, como he dicho, fue parte del consejo del rey en Babilonia. Bueno, Jerusalén es destruida, el templo tirado abajo, quemado hasta sus cimientos, y los judíos fueron deportados a Babilonia. Entonces el judío empieza a aprender de esto bien, la religiosidad, su religión practicada sin templo. Por eso ahí es cuando surge la tradición sacerdotal, de cómo el sacerdote sigue ejerciendo sin que haya un templo. Por eso después se le da la fuerza a la ley, a lo que diga la ley. Entonces aparece esto de las esperanzas mesiánicas, lo de la idea de las sinagogas y la Torá, que las sinagogas no son una iglesia como las nuestras, sino que es una casa de la catequesis, pero no es templo. A nosotros es lo mismo templo cualquier cosa, la capilla que tengo acá en el colegio, como la Basílica de Luján. Cualquier cosa que sea iglesia cristiana es un templo. Para el judío no hay templo, la sinagoga no es un templo, es una casa de culto. Bien, en el regreso del exilio, ahí ya tenemos a Esdras, Nehemías, que lo hemos leído, y están los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, que ahí ya, fíjense que ocupa 200 años, más o menos. Bueno, el edicto de Ciro, que es lo que los permite volver, y está la reconstrucción de este segundo templo, que los romanos lo van a destruir en el año 70 después de Cristo. O sea, Jesús va a ver este segundo templo. Es donde Esdras aplica esta reforma religiosa y social junto con Nehemías, ¿no? La ley, el tema de la ley, la pureza y el culto. En esta época en la que se va a escribir de manera contestataria a Ruth, aunque cronológicamente ubiquemos su historia, su relato en otra parte. Bueno, la dominación griega, en el 332 aparece Alejandro Magno, conquista
todo lo que es Persia y como, vuelvo atrás, como Israel estaba bajo la tutela de Babilonia, em, no es que Alejandro Magno haya atacado o haya luchado contra Israel, pero al destruir y al ocupar Babilonia, adquiere todos sus territorios. Bien, ahí es donde vamos a ver ahora, perdón, en las próximas veces, los libros de Macabeos y Daniel, porque Daniel profetiza estas dominaciones que van a seguir teniendo Israel. Bueno, Alejandro Magno conquista, se divide el territorio tras su muerte, donde quedan los Seleucidas en Siria, o sea, Israel forma parte de eso y ahí vamos a ver en Macabeos esta helenización forzada en la que está Antíoco Epifanes, Antíoco IV, que en Macabeos la rebelión macabea es contra él, contra ese, que es donde va a aparecer esto de Hanukkah, la menorá, bueno, eso después lo vamos a leer bien ahí. Bueno, la rebelión de los macabeos y esta búsqueda de la independencia judía que va recién desde el 167 hasta el 63 antes de Cristo. Bueno, los libros de Macabeos, la fundación de la dinastía Asmonea, que es la que sigue después con los Herodes, los reyes Herodes. Acá, en esta es donde aparecen los fariseos. En esto de la purificación y dedicación al templo y de que todo sea bien estricto, es donde empieza a aparecer la secta farisea, ¿sí? Entonces era ya algo más evolucionado al momento de que Jesús y los cristianos aparecen ahí en escena. Bueno, y en la ocupación romana es a partir del 63. No tienen muchos libros escritos los judíos, por lo menos los que no están en la Biblia, han seguido escribiendo, pero no son parte del subcanon y ni del nuestro. Bueno, después esta historia es por fuentes externas. Flavio Josefo, que era este judío tomado por los romanos que le hizo de historiador. Bueno, Pompeyo conquista Jerusalén, está toda la dominación, la historia de Jesús y los primeros cristianos, y en el, bueno, y en el año 70 después de Cristo, fin, basta. Los romanos se cansaron de los judíos, de tantas rebeliones que les ocasionaban y le tiraron el templo abajo. Y es lo que hoy queda el Muro de los Lamentos.